Ojo, porque tenemos sobre la mesa un nuevo caso de presunta corrupción que sacude al gobierno y esta vez apunta directamente al corazón de un sector que es estratégico, el de las energías renovables. Hoy vamos a desgranar qué es esto del llamado caso Leire-10. Y es que todo esto ha pasado a una velocidad de vértigo. En apenas una semana, dos ministerios que son clave se ven salpicados no por uno, sino por dos escándalos que, como veremos, podrían estar conectados. Vamos a meternos de lleno para entender qué está pasando. El pistoletazo de salida, por así decirlo, fue una operación policial muy contundente que puso el foco directamente en las altas esferas de la administración pública. De repente, agentes de la UCO, que es la unidad de élite de la Guardia Civil para este tipo de delitos complejos, se presentaron en varias sedes del gobierno y de empresas. Ojo, en ese momento no iban a detener a nadie. Iban a hacer algo que a veces es más importante: requerir documentación. Buscar el rastro de papel. Y fijaos en el alcance de la operación, porque no fue cosa de un solo sitio. Se desplegaron por sedes de correos, por varios organismos que dependen de dos ministerios importantísimos como son Hacienda y Transición Ecológica, y también por varias empresas privadas. Todo apunta a que el epicentro está en la burocracia que gestiona los permisos y las ayudas. Vale, la operación está en marcha. Y claro, empiezan a salir nombres a la palestra. ¿Quiénes son las figuras centrales que están en el punto de mira de esta investigación? La primera figura clave, y la que de hecho da nombre a todo el caso, es Leire-10. Su detención fue una de las primeras y es el nombre que los medios han empezado a usar para identificar toda esta trama. Junto a ella cae otro nombre de peso: Vicente Fernández. Y cuidado, porque no hablamos de un cualquiera, sino de nada menos que el expresidente de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Un cargo de muchísima relevancia. Y el tercer detenido principal es Anchón Alonso, un empresario cuyo nombre aparece en los informes por ser socio de Santos Cerdán, una figura política bastante conocido. Así que, para que quede todo claro, este es el panorama principal hasta ahora. Tenemos 3 personas detenidas con conexiones en el mundo empresarial, en el administrativo y también con la política. La clave, claro, es ver cómo se cruzan todos sus caminos en esta historia. Venga, vamos ahora al meollo del asunto. Ya sabemos más o menos quiénes son y dónde ha actuado la UCO, pero ¿de qué va todo esto en realidad? ¿Qué es lo que se investiga? La pregunta del millón, claro, es ¿dónde está el presunto delito? Pues la respuesta nos lleva a un sector que está en pleno boom en España, el de los proyectos de energía renovable. A ver, en el centro de toda esta trama parece haber un papel, un documento, la Declaración de Impacto Medioambiental. Para entendernos, es como el permiso final, el sello definitivo que necesita cualquier gran proyecto, como un parque eólico, para poder hacerse realidad. Sin una declaración favorable, el proyecto simplemente no existe. Es un punto de control con un poder brutal, capaz de desbloquear o de paralizar inversiones de cientos de millones de euros. Entonces, ¿qué es lo que investiga la UCO? Pues si este proceso, que debería ser técnico y objetivo, fue manipulado. La sospecha es que se pudo haber influido en los responsables de transición ecológica que emiten estas declaraciones para presuntamente favorecer a unos proyectos sobre otros. Y aquí es donde, lógicamente, aparece una de las empresas que fue registrada y que podría ser una pieza central en este puzzle: Forestalia. Y que nadie se imagine una empresa pequeña, ¿eh? Según las fuentes, hablamos de un auténtico gigante del sector eólico en España, con una cartera de proyectos activos enorme. Su implicación ya nos da una idea de la escala económica de la que podríamos estar hablando. Pero atención, porque aquí viene un dato que es como mínimo para levantar una ceja. Solo unas pocas horas antes de que la Guardia Civil se presentara en sus sedes, la compañía liquidó de golpe 14 de sus sociedades vinculadas. Una maniobra que por el momento en que se produce resulta muy llamativa. Y para terminar de entender por qué esto es tan gordo, hay que ponerlo en contexto. Porque claro, esto no ha salido de la nada. Ha ocurrido algo más. Si miramos la cronología, es que parece de película. Apenas un día antes de que saltara todo el caso Leire-10, la misma UCO ya estaba advirtiendo sobre otra trama de corrupción, la llamada trama de los hidrocarburos. Lo más sorprendente es dónde estaba ocurriendo todo. Y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. Ambos casos, aunque investigan cosas diferentes, señalan a los mismos dos departamentos del gobierno: Transición Ecológica, que es quien da el visto bueno medioambiental, y Hacienda, que es quien suele gestionar los incentivos fiscales y las ayudas. Esto sugiere que quizás no estemos ante hechos aislados, sino ante un posible patrón de conducta. Así que la pregunta, después de analizar todos estos hechos, es casi obligada. Con dos tramas distintas apuntando a los mismos ministerios en cuestión de días, ¿estamos viendo casos aislados o esto es solo la punta de un iceberg mucho más grande?